Hoy oramos en agradecimientos por la misa. Altísimo y glorioso Dios, tu amor generoso nos infunde enorme respeto, pues ideaste una manera de hablar y unirte con nosotros, pobres criaturas de la Santa Misa. Santifícanos a través del santo sacrificio, revélate a nosotros por medio de tu palabra. Únenos más y más contigo. Por medio de la Sagrada Comunión te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por el don de la Santa Misa, que ha alimentado a multitudes a través de los tiempos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth. Do this in memory of me. May the blood of Christ bring me to everlasting life. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Estimados hermanos, reconozcamos hoy nuestros pecados y por lo tanto preparémonos para celebrar los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa,
por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. May the glorious intercession Que la poderosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, sea nuestro apoyo, Señor, para que en la tierra celebremos su triunfo y en el cielo participamos de su gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Zephaniah. Lectura del profeta Sofonías. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedecía a la voz, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que le sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Verbum Domini. The Lord hears the cry. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él.
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the chief priests, En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. He came to the first and said, Se acercó al primero y le dijo, Go out Hijo, and work in the vineyard. ve hoy a trabajar en la viña. The son said in reply, Él le contestó, I will not. no quiero. But afterwards he changed Pero después se arrepintió and went. y fue. The man came to the other. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. He said in reply, Él le contestó, Yes, sir. voy, Señor. Pero no fue. Which of the two ¿Quién de los 2 hizo father's will? lo que quería el Padre? They answered. Contestaron, el primero. Jesus said to them, Jesús les dijo, I say to you, les aseguro tax collectors que los publicanos y las prostitutas se llevan la delantera en el camino del reino de Dios. when John came, Porque vino Juan a ustedes the way of righteousness, enseñándoles el camino de la justicia believe him. y no le creyeron. But tax collectors En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Yet even when you saw that, Y aún después de ver did esto, not later change ustedes no recapacitan and believe in him. y ni le creen. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Throughout the first A lo 3 largo y ancho de los primeros 300 años de la historia de la Iglesia, las persecuciones en lugares aislados del Mediterráneo con frecuencia podían ser sangrientos, con mucha pérdida de vidas. Sin embargo, la mayor parte de las persecuciones nunca duraron mucho, a no ser hasta la gran persecución durante el reino del emperador Diocleciano, que sucedió en el año 303 hasta el 312. Fue durante esta gran persecución que el santo que recordamos hoy, la Santa Lucía, dio su vida por el Señor. Lo que sí sabemos acerca de ella es que era de ascendencia griega, vivía en la isla de Sicilia en el siglo IV. Los cristianos todavía eran una minoría en aquella época, por lo tanto, cuando el matrimonio fue mencionado y la muchacha todavía tenía apenas más de 10 años, pensaron que se casarían con uno de los de la nobleza local. Cuando la madre de Lucía fue sonada por la intercesión de Santa Ágata, una mártir de Sicilia de la anterior persecución
romana, en el 3:49 a 3:51, expresó agradecimiento a Dios por esta sanación y entonces expresó eso permitiéndole a su hija que se dedicara al servicio de los pobres. Hoy, en la primera lectura de Cefanías, es una lección práctica para enseñarnos en cuanto al peligro del no hacer nada. Con la lámpara en la mano, el Señor trata de llegar a Jerusalén y encontrar a personas que sean autosatisfechos y competentes porque no escuchan al Señor, ni aceptan su disciplina, ni ponen su confianza en Él. Son sanitarios, son personas no perturbadas por su propio caso ni el de sus conciudadanos. Son irresponsables, no dependibles y no quieren adelantar el programa del Señor para tratar de detener el progreso de la maldad. Sin embargo, uno fácilmente puede aplicar esto a lo que un cristiano o una cristiana tenía que enfrentar en la Sicilia pagana en el año 300. Pueden tener problemas ustedes en mirar hoy día, comparándolo con el placer del momento actual y las barreras que presentaban en lo que a vivir una vida cristiana justa se refiere. Sus amigos se habrán preguntándose acerca de este héroe de Lucía. Lucía, el Señor Jesús, dando fe de su fe, hizo un voto de virginidad y muchos hoy día se enfrentan con los pecados de la moralidad y de la carne. Lucía, como santa, nos muestra que su vida fue la única verdadera forma de encontrar su felicidad en este mundo y en el próximo. Ya dentro de la iglesia, en esos pocos siglos primeros, había un deseo entre los jóvenes de entregar su vida a Cristo en este voto de virginidad. El tercer siglo había sido relativamente tranquilos en lo que a persecuciones se refiere, pero el martirio no era una opción. El deseo de consagrar su vida y castidad a Cristo era un deseo formal para muchos y muchos lo hicieron así, también Lucía. Uno de sus prometidos más feroces, él la denunció a ella ante el gobernador romano, la denunció como cristiana. La muerte no siguió en cuanto a esa denuncia, pero sin embargo Lucía fue mandada a un prostíbulo local para que su fibra moral fuera rota y quizás con su propia disposición entrara en una relación sexual con su prometido. Lucía, su voluntad no podía ser manipulada para lo que ellos querían. Cuando vinieron los soldados a llevársela, la encontraron tan llena del Espíritu Santo que no podían moverla, incluso cuando la ataron a unos bueyes. Entonces procedieron a apuñalarla por la garganta y después le sacaron los ojos cuando eso anterior fracasó. Hay otra leyenda acerca de los ojos de Lucía. A ella se le admiraba por una persona que admiraba a sus hijos y para poder mantenerse casta, ella prefirió sacarse los ojos ella misma y en otra leyenda se las envió al hombre del que se trataba. En lo que a forma a que perdió los ojos se refiere, se dice que restauró los ojos Dios a ella. A veces se ven pinturas y estatuas de Lucía y ella sostiene sus hijos en una bandeja de plata o de oro y luego restauraron sus ojos a su cuerpo físico. Como resultado, ella es la patrona de aquellos que sufren de problemas en los ojos o de algún otro problema de la visión.
Yo fui pastor en una parte de New Jersey, Santa Ana, en que tuve una reliquia de primera clase de Santa Lucía, y seguimos con esta fiesta de una novena de 9 días para todos los parroquianos que sufrían de los ojos. Los niños de la escuela venían por la mañana y tenían devociones de Santa Lucía, bendición del Sagrado Sacramento. Después invitaba a los muchachos a recibir una bendición especial por medio de la reliquia. Se quitaban los espejuelos o tenían otros problemas de no poder ver y ponía la reliquia para ellos. Lo hacía por la noche y en esta forma todavía podemos ver la protección de Dios que Él tiene para todos nosotros, nuestras necesidades corporales, y particularmente cuando oramos por la intercesión de estos grandes ejemplos de la fe, de los santos. Sin embargo, hay un mensaje más profundo. Los ojos con frecuencia son ventanas del alma, se dice, y eso se da a mayor testimonio en su María, en su nombre, Lucia, en italiano, que significa luz. La fiesta de Santa Lucía es la santa de la luz, que nos recuerda que somos guiados por la luz, que no es de este mundo. Es una ironía que nosotros debemos estar celebrando esta fiesta en la profundidad del invierno, cuando la luz natural está en su punto más bajo. Sin embargo, ¿qué mejor tiempo para marcar la llegada de Cristo, luz del mundo, que el momento en que la luz que se nos ofrece en el mundo es en su punto más bajo? Santa Lucía se mostró a sí misma ser más fuerte y que veía más allá que sus perseguidores, y al mantener sus ojos del alma fijos en la luz de Cristo, su perseverancia, su valentía son ejemplos para nosotros de la fe y de personas que se sienten satisfechas y confiadas en esta luz, en este mundo. Su castidad brilla como una luz en un testimonio ganado por la aceptación de cristianos y paganos por igual. La gran esperanza de nuestra vida no es algo que esté en este mundo, sino que nuestro llamado es el definir la luz que nos guía el Señor hacia el niño de Belén, nacido en la noche de la oscuridad invernal, en un pequeño pueblo, trayendo poco al mundo aparentemente en comparación con los grandes hombres de su época y enjuiciados por los estándares del mundo. Habrá podido ser juzgado un pequeño nacimiento. Sin embargo, los grandes hombres de la historia en grandes partes ya se han olvidado, mientras que el niño de Belén, Jesús, el Hijo de Dios, ha marcado la historia de la humanidad de una forma que no tiene igual en ninguna otra religión. El significado del Dios hecho hombre no es evidente a nuestros ojos normales, y que por medio de los ojos de la fe podemos comprender y ver su verdadera importancia. La Iglesia continúa trayendo la significación de la luz de Cristo a nuestro mundo, comunicando santificación y salvación de Dios por medio de palabras y por medio de los sacramentos. Por lo tanto, la Iglesia brilla como un faro de luz en nuestro mundo. En el martirio de Santa Lucía, su dedicación a Cristo y a la resolución para caminar por su luz únicamente quiso decir que su valentía mostró lo que tenía que mostrar al mundo. Su devoción a Él permitió que Él pudiera fijar luz en otros corazones. Que nunca olvidemos que mientras más nos preocupamos con Cristo, que Él está oculto, más bien que por nuestros propios asuntos, mayor será su luz en nuestro mundo de poca luz. Santa Lucía, Virgen y Mártir, intercede por todo aquel que sufre de pérdida de la visión. Pídele al Espíritu Santo que edifique nuestra mente
y nuestra imaginación con el fervor por el cielo, para que no pongamos en peligro a nosotros mismos por la seguridad y la autocomplacencia aquí en la tierra, y que podamos perder nuestra vida, nuestra luz, para poder encontrarla. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro luz, nuestro Señor. Amén. Let us offer our petitions to the Ofrezcamos nuestras peticiones al Dios que nos ha rescatado de la muerte y ha abierto para nosotros la esperanza de la vida eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Given for the presence and power of the Holy Spirit. En agradecimiento por los poderes de la Iglesia, que bajo su cuidado del Santo Padre, podamos obrar para siempre en conjunto. Roguemos al Señor. En agradecimiento por el orden de la creación, los recursos de la tierra y el don de la vida humana, roguemos al Señor. Que aquellos que defienden y promueven los abortos puedan ser transformados en la renovación de su mente y siempre defiendan el derecho de toda persona a la vida, roguemos al Señor. Que el Señor tenga piedad de los pobres, los enfermos, los solitarios y aquellos que luchan contra adicciones, roguemos al Señor. Por los misioneros franciscanos de la palabra eterna, que nosotros seamos heraldos del gran Rey, llamando a todo hombre a la conversión y a creer en el Evangelio, roguemos al Señor. Por la Madre Angélica y sus necesidades, roguemos al Señor. Por el alma de todo sacerdote que ha fallecido, que por la misericordia infinita de Dios le alaben para siempre en el cielo, roguemos al Señor. Oremos en particular por el descanso del alma de Mark A. Hartz, padre de un seminario en el seminario de Mount St. Mary, que falleció el viernes, y por su esposa y sus 6 hijos, roguemos por el consuelo en este momento suyo de tristeza, roguemos al Señor. Roguemos por todos aquellos que sufren de los dolores de los ojos, por la degeneración macular y otras enfermedades, que se curen, que se ayuden por la intercesión de Santa Lucía. Oh Dios Todopoderoso, dirige nuestros pasos en el camino de tu amor, de modo que toda nuestra vida pueda estar llena de todo lo que hacemos en el nombre de Jesucristo, tu querido Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios para siempre. Amén.